vean que la sangre es un tejido, ¿ya? Es un tejido líquido. Su principal medio de transporte es el plasma. Esta sangre, cuyo medio de transporte es el plasma, tiene en él células formes, mira, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos conformados por los neutrófilos, linfocitos, monocitos, que ya vamos a ir estudiando posteriormente, y las plaquetas. Entonces la sangre está conformada de un líquido, que es el plasma, ya vamos a ver de qué está compuesto el plasma, también de proteínas, que no las podemos ver en el microscopio, y células formes, que son estas, ¿ya? Es un tejido conectivo, pero a diferencia del resto de tejidos conectivos, como por ejemplo los ligamentos, no tienen elastina ni colágeno, ¿ya? Tienen sí hebras de fibrina que viajan por allí, pero en forma de fibrinógeno, ¿ya? Que cuando se activa este fibrinógeno va a ayudar en el proceso de la coagulación. Y vamos a ver esas proteínas que van a ir diluidas en la sangre, ¿ya? Muy bien, mira, la mayor parte de tu sangre es plasma, ¿ya? Es plasma. El 55% es plasma y el segundo, y casi la mitad, son los glóbulos rojos. Casi la mitad de tu sangre es full glóbulos rojos, ¿ya? En promedio unos 5 millones de glóbulos rojos que vamos a dosar en laboratorio. Muy bien, el otro porcentaje es el plasma y luego el menor porcentaje, menos del 1%, esos células formes que son los glóbulos blancos, linfocitos y granulocitos, y las plaquetas que ayudan a la coagulación con el proceso de coagulación, de formación de tapón plaquetario para el proceso de evitar la pérdida de sangre. Muy bien, entonces eso es lo que queremos recalcar de esta diapositiva, ¿ya? La composición de tu sangre. Muy bien, ¿qué otras características? Ya sabemos que está compuesto de un plasma, que en él viaja agua y proteínas. Ya vamos a ver eso. En ese plasma también están diluidos los electrolitos, la glucosa, ¿no? Todo lo que sea hidrosoluble. Vamos a ver que tiene un sabor metálico porque los glóbulos rojos dentro de ellos cargan a una molécula llamada hemoglobina y cada hemoglobina carga consigo 4 hierros, ¿no? 4 hierros en el grupo hemo. Entonces, por eso es que tiene un sabor metálico, por este componente de la naturaleza llamado el hierro, ¿ya? El color varía, la sangre arterial o cargada de oxígeno es un rojo, ¿no? Escarlata, y la sangre venosa es más oscurita, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Es viscosa, ya hemos dicho, y la viscosidad pues lo va a dar principalmente estos elementos formes, los glóbulos rojos, y cuantos más glóbulos rojos tengamos, más viscosidad, y si hay menos glóbulos, producción de glóbulos rojos, pues la sangre es menos viscosa y genera turbulencia dentro del lumen, genera ruidos, ¿no? Que pueden ser audibles incluso como soplos. Muy bien, la cantidad de sangre en el cuerpo humano es un promedio de 5 litros que están circulando. Vamos a ver este primer componente que es el plasma. El casi 90, para esta literatura hasta el 92%, es agua que tomas en las bebidas de cualquier tipo, en tu sopa, en tu bebida, en tu jugo o simplemente en el agua. Parte de esa agua va a ir a tu componente sanguíneo. Mira, del 7 al 8% las proteínas. ¿Qué proteínas son importantes propias de esta sangre que viajan por ahí? Porque proteínas tenemos muchas, pero que son importantes en el torrente sanguíneo, ya sabemos, la albúmina para mantener la presión oncótica, las globulinas que son para principalmente el sistema de defensa, las inmunoglobulinas y los fibrinógenos, que van a actuar en el proceso de la coagulación. Y este pequeño porcentaje, mira, el sodio, que es el principal osmol efectivo en la sangre, el potasio, ¿no? estos electrolitos que sirven para múltiples funciones, ¿no? Despolarización, repolarización, intercambios de electrolitos en el riñón, etc. La sangre también que carga el bicarbonato, fosfato para el equilibrio ácido-base, las sustancias nitrogenadas, ácidos no volátiles, por ejemplo el ácido úrico, productos de desechos como
Nutrientes para el uso de las células, glucosas, lípidos, aminoácidos también van disueltos, bueno, la glucosa en la sangre disuelta, pero los lípidos a través de las lipoproteínas, ¿no? Que van, o sea, están unidos a proteínas para que puedan transportarse en la sangre y esos son conocidos como las lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad, LDL, VLDL, etc. Los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono principalmente. Y mira, también van otras proteínas, las hormonas, ¿ya? Las hormonas pueden ser de tipo lipídicas, las hormonas pueden ser de tipo proteicas. La diferencia entre estas proteínas y estas proteínas es que estas proteínas no la usan las células. La célula no usa albúmina. Las células no usan globulinas y las células no usan el fibrino. Tienen funciones de defensa, de mantener la presión oncótica y activarse para la formación de fibrina. En cambio, por la sangre también pueden ir hormonas, ¿no? Por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona luteinizante, la hormona foliculoestimulante, la hormona insulina y todas las hormonas, la hormona aldosterona, todas las hormonas que ha tenido estudiando. Bueno, ya conozco esos términos. Ahí está. Entonces, el plasma está compuesto por agua. No te voy a enseñar de qué está hecho el agua porque ya sabes. Las proteínas, entonces, que se van a producir, la mayoría es en el hígado, ¿ya? Porque las inmunoglobulinas también se producen pues, en los glóbulos blancos, ¿no? Muy bien, la albúmina, mira, es la proteína más representativa en el plasma, de 75 al 85% de las proteínas de estas son albúmina. Es una proteína de tipo terciaria, tiene un plegamiento, ¿no? Y está compuesta de 585 aminoácidos, ¿ya? Se producen ahí en el hígado, en tu cromosoma 4 tienes la información genética en las purinas para la transcripción y traducción de esta proteína albúmina en el hígado. Por eso es que las enfermedades hepáticas que dañan al hígado van a afectar la producción de albúmina y por ende la presión glucótica en los vasos. El fibrinógeno, mira, dice ógeno. Ya te he enseñado fibrinógeno, tripsinógeno, angiotensinógeno. Todo lo que sea ógeno significa que está inactivo y tiene que ser así porque solo se debe activar ante alguna situación que lo requiera, ¿ya? Por ejemplo, si el fibrinógeno siempre estuviera activo como fibrina, estaríamos formando trombos y coágulos dentro de los vasos. Y eso no es así. Solamente el fibrinógeno, cuando haya una ruptura del vaso, van a haber procesos por los cuales se van a activar ese fibrinógeno fibrina. No es utilizado por las células, tienen funciones para las que han sido creadas que ya te expliqué. Los anticuerpos, las inmunoglobulinas G, M, que se producen pues ante las infecciones virales, parasitarias, bacterianas, etc. Que tienen que viajar pues para ir hacia el órgano o el tejido donde está infectado, ¿no? Muy bien, miren, acá tienen otras proteínas que viajan en la sangre, ¿no? Pero solamente nos menciona la albúmina principalmente. Miren, acá hay una hormona, la eritropoyetina, importante la eritropoyetina, eritro, glóbulo rojo, ¿no? Entonces ella va a estimular la formación de glóbulos rojos, ¿ya? También vamos a ver que tenemos la transferrina, es una proteína que va a transportar el hierro. Qué difícil de usar, nunca me lo hubiera imaginado. Transferrina, ya está, transporta hierro, ¿no? Y todos estos son dosables en sangre, ¿ya? Inmunoglobulinas, ya se distintas, ya pues si te interesa. La única letra. Muy bien, ¿qué más? Entonces aquí tenemos una visión global de lo que tiene tu sangre. Vea, ya hemos dicho que el plasma, que es más de la mitad, aguas, los solutos, ¿no? Estos electrolitos con los que convivimos. Ya hemos entendido quién predomina en el extracelular, el sodio, el calcio, por ejemplo, ¿no? Amortiguadores de la sangre y las proteínas principales. También tenemos los productos y gases. Después, mira, con respecto a las células formes, que le dan esa viscosidad, pero que principalmente está dada por los ericocitos, ¿ya? Mire, por cada milímetro cúbico de sangre que te tomen, vas a encontrar, ¿no?,
de 4 a 6 millones. Promedio 5 millones aquí de glóbulos rojos en esa milímetro cúbico. Muy bien, leucocitos. Mucho menor, mira, los glóbulos blancos. Pueden ir de 4.000 a 11.000, promedio pues 9.000, 17.000, ¿no? Es el promedio de glóbulos blancos entre todos, ¿sabes? Entre linfocitos, entre todos ellos. Ya vamos a ver que el 60% de esto son los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos que tienen núcleos poliglobulados, no tienen varios núcleos, son neutrófilos. Y las plaquetas que acá nos ponen 250.000, pero realmente van de 150.000 a promedio 450.000, menos de 150.000 para todas las literaturas es plaquetopenia, plaquetos menos de 150.000. Y ya luego estudiarás que hay plaquetopenias leves, moderadas y severas y que cada una tiene distintas clínicas de plaquetopenias. Muy bien. Eritrocitos. Vamos entonces a estudiar a esta célula formen más abundante de tu sangre, que forman el 45% de la sangre, que es llamado el hematocrito. El hematocrito que usamos en los laboratorios es la representación porcentual de la cantidad de glóbulos rojos que tienes en esa toma de muestra de sangre, ¿ya? Representan el 45%. Mira, durante su proceso de maduración, estos glóbulos rojos no nacen como un glóbulo rojo maduro. Es como primero eras un bebé, luego eras un niño, ahora eras un adolescente y ahora eres un adulto joven. Y ya luego es un adulto maduro, como yo, adulto maduro. Entonces, vean, pero llega físico a la adultez madura, ¿ya? No te quedes en la adolescencia, por favor. Listo, usted come el glóbulo rojo maduro. Entonces son las nucleares, mira, y tienen pocos órganos. En ese proceso de maduración, ¿no? En ese proceso, tú vas madurando, ¿no? Antes te daba roche que le tomen fuego, no me vean así, después ya te da igual, no madura. Esto mismo va madurando, mira, al comienzo tiene núcleo, y al comienzo tiene mitocondrias, y tiene muchos órganos, pero los va a perder. Y los tiene que perder porque él tiene la responsabilidad de dentro de él ser una bolsa, un saco de moléculas de hemoglobina, ¿ya? Por eso es que los va a perder en su proceso de maduración. Desde que es un proeritroblasto hasta que termina como glóbulo rojo maduro. Mira, su forma no es como un balón de fútbol, por eso te la pongo. No es un esferocito, es una célula cóncava, ¿ya? Es una célula bicóncava incluso. Muy bien, transporta, dice, la mayor parte de oxígeno. La mayor parte del 90% de oxígeno va aquí en la hemoglobina, ¿no? Y una pequeña cantidad de CO2 como carbamina hemoglobina. El oxígeno también va disuelto acá, en la sangre, como oxígeno libre. Pero si nosotros solo viviéramos de ese oxígeno que está disuelto en plasma, no podríamos vivir. Necesitaríamos muchos litros de sangre para que ese oxígeno disuelto abasteciera todos los tejidos que ya conoces, hígado, riñón, cerebro, corazón, músculos, huesos, todo. Entonces, la naturaleza seguramente en su evolución creó a ellos. Por eso es que todo el oxígeno, la mayoría del oxígeno que utilizamos es el que va a cargar ahí sus 250 millones de hemoglobina. Y ese es el oxígeno. Y así, y ojo, son 250 millones de hemoglobinas en un solo glóbulo rojo. Y en 1 milímetro cúbico tienes 5 millones. Entonces, la gran carga de oxígeno se lleva para poder suplir todas las necesidades de oxígeno. Mira, como ellos pierden tuvieron mitocondrias ya al comienzo, hacían ciclo de Krebs, pero luego las pierden. Y como no van a tener mitocondrias, obviamente que lo hacen para evitar el uso del oxígeno que ellas mismas van a ingresar, ¿no? Porque si ingresa el oxígeno irían a la mitocondria y utilizarían ese oxígeno. Entonces, obviamente, ¿no? La naturaleza permite pues que se queden sin mitocondrias. Por eso es que los glóbulos rojos solo realizan, maduros claro, solo realizan respiración de tipo anaeróbica, convierten a la glucosa en piruvato y eso termina formando NADH y ácido láctico. O sea, él produce sus ATPs de esa forma, ¿ya? Respiración anaeróbica. ¿Qué más? Ya hemos dicho que
son los principales células formes que le dan la viscosidad de la sangre, va a variar, vamos a ver, entre varones y mujeres, el promedio 5 millones, siempre los varones pues, van a tener un poquito más de glóbulos rojos. Muy bien, el tamaño y la forma importan, porque si la forma cambia y ya no es bicóncava, por ejemplo, imagínate que tuviera la forma de un plátano, existe esa enfermedad. O imagínate que tuviera la forma de un balón de fútbol, también es una enfermedad. Esferocitosis hereditaria. Entonces, primero aprende pues lo que es normal. Así se ve un glóbulo rojo. Tiene una forma bicóncava, tiene un diámetro promedio de 7.8 y en esta zona del espesor, un espesor más grande de 2.6 y uno más central pequeño de 0.8. Pero cuando hacemos las mediciones laboratoriales, no decimos eritrocito de 10 micrómetros. Hablamos de volumen, del volumen que ocupa. Ese volumen está medido de 80 a 100 fentolitros. Un fentolitro equivale a 10 a la menos 15 litros, según acá hemos visto. Entonces, ese es el volumen normal de un eritrocito, ¿ya? De 80 a 100 fentolitros. Si es más grande, es un macrocito. Si es menos de 80, es un microcito, ¿verdad? Muy bien. El glóbulo rojo, vamos a ver características, tiene una membrana, mira. Esta membrana está formada por unas glucoproteínas transmembrana y también por unas proteínas periféricas que vemos aquí de color verde. Estas proteínas transmembranas, por ejemplo, tenemos las glucoforinas, que se unen a su vez a este complejo proteico y que le han puesto banda 4.1 y las bandas 3 que se unen a la anquirina, ¿no? en las caras citoplasmáticas del glóbulo rojo. Y todas ellas a su vez interconectadas por estas espectrinas, que son proteínas que pueden estar alteradas por mutaciones genéticas, que pueden ser heredadas, ¿no? a los hijos y generar, por ejemplo, en este caso, si tienes mutación de la proteína anquilina, te puede dar esferocitosis hereditaria, ¿ya? Muy bien, acá tienes una imagen, veas, gracias a este citoesqueleto se mantiene pues esta forma y también estos glóbulos no van a perder pues su forma ni se van a romper al pasar pues por estructuras tan pequeñas como los endotelios, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una parte capilar y acá una parte venosa y cómo es que estas células van desfilando para ir a dejar el oxígeno a esta zona de tejido, ¿ya? Con mi microfotografía electrónica vean de un apilado de glóbulos rojos, le llaman el fenómeno de Rolox en francés, que a veces se puede ver pues en el microscopio. Muy bien. Estas glucoforinas están asociadas a varios monosacáridos, ¿no? Entonces, estos azúcares a los que están adheridos lo convierten en una glucoproteína de membrana, porque es una glucoproteína, o sea, se ha glicosilado esta proteína seguramente en su proceso de transformación desde el retículo endoplasmático rugoso, les puso ahí su glucosa y lo pasó a la membrana, ¿ya? Entonces, mira, los que son grupo O tienen proteínas de membrana que los van a definir como gente que tiene sangre con glóbulos rojos que tienen el antígeno O, que está formado por la glucoforina, por glucosa, por galactosa, por N-acetilglucosamina, otra vez por otra galactosa y por glucosa. Muy bien. Pero el A no es así. Al A se le agrega una N-acetilgalactosamina. Y al grupo B más bien se le agrega una galactosa. Entonces, los que sus glóbulos rojos tengan esta formación de glucoproteínas serán B, A u O. Y los que tengan los dos serán AB, ¿no? Por ejemplo, entonces eso definirá qué puede recibir y qué puede donar una persona a otra. Por ejemplo, los que son grupos sanguíneos A y tienen la N-acetilgalactosamina van a tener el antígeno A y definitivamente van a generar sus glóbulos blancos anticuerpos contra el B. No van a generar anticuerpos contra el O porque mira, tienen la misma estructura.
¿ya? Solamente contra el B. Entonces, mira, una persona que tiene antígeno A solo va a poder recibir el que tiene A y del O, pero no puede recibir del B, porque cuando este glóbulo o de la AB, porque cuando este glóbulo rojo entre en contacto con su sangre al momento de transfundirle, los glóbulos rojos no lo van a reconocer y van a generar hemólisis de ese glóbulo rojo, lo van a romper, ¿ya? Hemólisis. Por ejemplo, dice el AB, si tú eres AB, la mayoría son O, ¿ya? La mayoría corresponde a O. El O, por ejemplo, el O va a tener anticuerpos obviamente contra esto y contra esto. Por lo tanto, estos pacientes solamente pueden recibir del O. O sea, el O solo puede recibir del O. Ah, pero el O sí le puede donar al A y al B. ¿Por qué? Porque pues tienen la misma estructura. Entonces el glóbulo blanco no lo va a detectar como extraño, ¿ya? Entonces ese es el juego de donación y recepción en grupos sanguíneos. Por eso es que deben de pasarse. Hay que tener cuidado con eso de transfundirse. Otro, ya hemos estudiado ampliamente esta función de nuestro eritrocito, que tiene como función también captar los ácidos volátiles como el CO2 y transportarlo por la hemoglobina formando la carbamina hemoglobina, o ya sea de transformar este CO2 de desecho de los tejidos en bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica, y ya cuando está cerca del tejido al pulmonar liberarlo también como CO2, ¿ya? Y así elimina la carga ácida el glóbulo. Acá tenemos unos datos del laboratorio de Balcells sobre la sangre. Vean, los hombres tienen en promedio de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico, en tanto que las mujeres de 4.5 a 5 y las mujeres de 4 a 4.5. Significa que el hematocrito de la mujer es un poquito menor que el hematocrito del varón, ¿ya? El hombre, miren su hemoglobina, como tiene más globulitos rojos, va a tener un poco más de hemoglobina, de 13 a 18 para algunas literaturas, de 12 a 16 para algunas mujeres. Muy bien, acá está el hematocrito para el varón de 42 a 52, o sea, el varón puede tener hasta el 52% de su sangre que es puro glóbulo rojo, y la mujer hasta el 48% de su sangre puede ser glóbulo rojo, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir. Muy bien, listo. Las personas que viven en zonas altas van a generar eritrocitos mayor cantidad, pues, ¿no? Ya vamos a ver eso. La hipoxia genera estimulación de la producción de eritropoyetina, por eso las personas de altura tienen más cantidad de glóbulo rojo, porque no tienen hemoglobinas más elevadas. Muy bien, mira, ahí está. Tu glóbulo rojo maduro, que ya perdió su núcleo, ya perdió sus organelas como la mitocondria, el retículo plasmático, va a cargar, es un saco de hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina está formada por dos cadenas alfa en su mayoría, en el casi 95 a 97% de todas las hemoglobinas que cargamos son de tipo A, la mayoría. Ya vamos a ver que ellas están formadas por dos cadenas alfa y por dos cadenas beta. Y cada cadena carga consigo un grupo N, que yo le puedo sacar con un puntito rojo. Un grupo N. Muy bien. Entonces cada hemoglobina carga 4 moléculas de oxígeno, ¿ya? El restante de las cadenas de hemoglobina son las hemoglobinas A1, por ejemplo, o las hemoglobinas fecales. Muy bien. Dice que un glóbulo, por lo tanto, si son 250 millones de hemoglobinas que van a ver aquí, y cada una lleva 4 moléculas, cada globulito rojo lleva 1000 millones de moléculas de oxígeno, y en cada milímetro cúbico tienes 5 millones. Entonces, es la forma más eficiente de cargar una gran cantidad de oxígeno, ¿ya? Estos son, hemos dicho que estas hemoglobinas están por, bueno, no sé si lo he dicho, pero está formada por un promedio de 150 156 aminoácidos, ¿ya?
El aminoácido 1, por ejemplo, es la valina, luego la histidina, leucina y así. Y el sexto, ¿no? Ahí vemos que tiene la, se ponen ahí glicina. Muy bien, seguimos. Acá, la hemoglobina dice, es un excelente amortiguador, y hemos visto que es un excelente amortiguador por estas dos situaciones. Ya, al igual que la mayoría de las proteínas, que hemos dicho que también suelen cargar al CO2 en algunos casos, son responsables de la mayor parte amortiguador de los de la sangre. Vamos a ver ahora la hemoglobina propiamente, ¿ya? La hemoglobina, cuando el hematocrito es de 40 a 45, dice, la cantidad de hemoglobina que podemos usar es de 15 gramos por cada 100 mililitros para los varones y en promedio 14 gramos por cada 100 mililitros ya de sangre para las mujeres. Muy bien, cada gramo de hemoglobina es capaz de combinarse con hasta 1.36 mililitros de oxígeno. Entonces, finalmente, un hombre normal puede transportar 20 mililitros si lo haces en mililitros, ¿ya? En mililitros de oxígeno, 20 para los varones, haciendo esta conversión, y 19 para mujeres. Acá tienen la molécula de hemoglobina, vean, que es la hemoglobina de tipo A. Ahí la hemoglobina de tipo A formada por 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. Ya es una hemoglobina, una proteína de tipo cuaternaria globular. Y miren, en el centro tiene esto, que son sus grupos hemo. Eso amarillito quiere representar los pirroles que vamos a ver en un momento, y el centro es el núcleo de hierro, que a su vez carga esas moléculas de oxígeno y le da ese color rojo ahí. Muy bien, formación, dice, si tú no puedes, si por algún motivo formo yo de manera deficiente esta proteína, no voy a tener dónde fijar el hierro y por lo tanto voy a tener menor producción de hemoglobina, ¿ya? Perdón, menor cantidad de hemoglobinas que se cargan, menor hemoglobinas, porque no puedo producirlas, porque hay enfermedades que causan eso, ¿ya? Muy bien. Mira, si es que esto sucede, mira, si hay una formación deficiente, se reduce el porcentaje de las hemoglobinas, el volumen del eritrocito puede reducirse. Significa que si ya no cargo 250 millones y ahora cargo 1 millón, mi glóbulo rojo va a tender a hacerse más chiquito porque carga menos y se va a ver más pálido, ¿ya? Cuando hay menos hierro, el glóbulo rojo se va a ver más pálido. Eso se llama hipocromía. Y se hace más chiquito también. Si se hace más chiquito se llama microcitosis. Muy bien, entonces, si por ejemplo produzco pocas hemoglobinas porque tengo una enfermedad para producir la hemoglobina o porque tengo poco hierro, y como hay poco hierro, voy a ensamblar pocas hemoglobinas. Pues va a pasar eso, ¿ya? Producción de eritrocitos. Cuando eres embrión, lo haces en el saco vitelino y después del segundo trimestre de gestación lo hace principalmente tu hígado y tu vaso. Pero ya cuando en el último mes, si vas a nacer, lo hace la médula ósea, o sea, en los huesos. En los huesos vas a producir los glóbulos rojos, ese es el almacén de la producción de tus células de la sangre, ¿ya? Cuando tienes la edad, todavía en la niñez y la adolescencia, hasta antes de los 20, tienes una tibia que es funcionante para la producción de las células formes, ¿ya? En la diáfisis, que es la parte larga de los huesos largos, la diáfisis. El fémur también un poco más de los 20, pero no pasa a los 30 años, que tiene función también para formar estos glóbulos rojos. Pero luego sigue quedando a cargo de estos huesos, ¿ya? Mira, los cuerpos vertebrales, tus vértebras ahí, cervicales, dorsales, lumbares, son las productoras de tus glóbulos rojos y de tus glóbulos blancos también, esas plaquetas, ¿no? Miren, pero nos damos cuenta de algo, la mayor producción está en las vértebras
que cuando somos, ¿no?, como ustedes jóvenes, hasta el 100% de celularidad, pero conforme va pasando los años, va descendiendo esta gran producción, ya hasta los 70 vean las costillas una cuarta parte ya de su celularidad, y así los esternón baja, los ilíacos también, ya los huesos ilíacos también son una zona de punción, incluso por parte de los hematólogos cuando quieren ver la médula ósea, punzan el esternón también, que está de fácil acceso más todavía. Pues las vértebras no se punzan, ¿no?, porque hay que hacerlo con vía de visión de rayos X intraoperatorios para encontrar el pedículo de la vértebra y ingresar por el pedículo, y eso no se hace para muestras, pero sí el esternón, es más fácil. O los huesos ilíacos. Acá tenemos un aspirado de médula ósea donde nace la producción de estos globulitos rojos. Aquí nace todo. Gracias a una sola célula, que es la célula progenitora, que de ella van a nacer todo lo que ves aquí, excepto los adipocitos. Todo lo que ves el resto es todo de una sola célula. Pluripotencial, ¿ya? Dentro de una médula ósea vamos a ver estas células, mira, azules y rojas. Las rojas son los glóbulos rojos y las que son moraditas o basófilas son los monocitos, los granulocitos, los linfocitos. Un 50% de la médula es grasa, adipocitos, ¿ya? Y casi el otro 50% son células formes, ¿ya? Por ejemplo, distribución por superficie de áreas. Las células grasas pueden ocupar del 35 al 65%. Las células que la estirpe roja hasta el 20%, hasta el 20%, y las granulocitas, o sea, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, también hasta el 40-65%. Entre ellos se disputan entre los adipocitos y los granulocitos. Después el menor porcentaje, los glóbulos rojos. Y mira, dice que en una visión por cada campo puedes ver de 2 a 5 megacariocitos, que son estos, ¿ya? Estos megacariocitos van a romperse y van a formar esos fragmentos pequeñitos que se llaman plaquetas. Muy bien, y esos van a ir a salir al torrente sanguíneo, por la alveola. Entonces tenemos una célula precursora hematopoética pluripotencial. Mira, ella puede, según las necesidades y debido a estimulaciones proteicas o hormonales, van a producir ya sea estirpes linfoides, para producir linfocitos T que irán al T de timo, o T que se forman ahí en el POM, en el hueso. Linfocitos T con distintas funciones. Después tenemos esta estirpe, que son las granulocitos monocitos, ¿no?, que van a formar pues los neutrófilos. Todos ellos tienen, mira, en su citoplasma gránulos, ¿ya? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Ya vamos a estudiar cuál es la función de cada uno. Y los monocitos, que son monocitos cuando están en el torrente sanguíneo, pero cuando están ubicados dentro del tejido, esta misma célula ya no se llama monocito, se llama macrófago, pero es la misma célula. Muy bien. Y tenemos la otra estirpe, que es la que nos importa en esta clase, que es la unidad formadora de blastos, porque al comienzo vamos a ver que se ven células blásticas, ¿no?, como color azuladas o moradas, y después ya los eritrocitos inmaduros y eritrocitos maduros. Muy bien, entonces todo inicia con este proeritroblasto. Mira, tiene un citoplasma que pinta de color moradito o azul, ¿no? Son células blásticas. Ahí está el eritroblasto basófilo, ¿no? Este color moradito está haciendo su mitosis. Hay aquí obviamente copia de organelas, copia de DNA, replicación de DNA, todo lo que ha sucedido en la mitosis, ¿no? Vimos que las mitosis eran altas en la médula ósea. Después tienes que es el eritroblasto policromatófilo, dicen que se ven de varios colores, el ortocromático, que ya tiene un color más o menos rojo, asalmonado, y el núcleo se va haciendo más pequeñito, ¿ya? Y terminan dando estas células que son las previas al eritrocito maduro,
maduro que se les ha puesto de nombre reticulocito para diferenciarlos como que son la célula primera anterior a formar el electrocito maduro. Se llaman reticulocitos porque el material genético y el ADN que está ahí dicen que se ven como mallas, ¿ya? En biología todo lo que se diga reticular es como mallas. Muy bien, eso es para los glóbulos rojos. Ay, no había, acá mira, ve. Cuando tienen poca tintura, porque hay poco hierro, se llama hipocromía. Y si son chiquititos, microcíticos. Cuando tienen forma de plátano, hablando tridimensionalmente, parecen las falds, ¿no? Esas con lo que usan los agricultores, esa hoz, ¿no? Ajá, la hoz. Que en inglés se dice falds, por eso dice anemia falciforme, ¿ah? Porque tiene forma de falds. Megaloblásticas son glóbulos rojos muy grandotes, más de lo normal. Y pues se llama mega grande, blástica, y son blásticas porque se ven de color azul al microscopio, ¿ya? Muy bien, ya vamos a ver. Ya, esto ya te expliqué. Acá me dice. La célula ha acumulado en este momento muy poca hemoglobina. Entonces en los basófilos no, pues obviamente no hay muchos, por eso se ven de color azul. Básicos, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Después ya va avanzando, ¿no? Y vean. Al mismo tiempo se resuelve el retículo endoplasmático y la célula en este estadio se llama reticulocito, ¿ya? El reticulocito. Porque todavía contiene una pequeña cantidad de material basófilo y tiene pues estas zonas de todavía un poco de sustancias de ADN, RNA. Muy bien, en estas células reticulocitos ya pierden el aparato de Golgi, ya no tienen mitocondrias y solo se quedan con algunos orgánulos citoplasmáticos, ¿ya? Dice que después ya mira, tiene un núcleo, ¿no? Entonces empiezan a salir por diapedesis, a los vasos. Mira este megacariocito, cómo empieza a fracturarse y a liberar estas pequeñas porciones que también tienen membrana celular, increíble, esos pedacitos tienen membrana celular, pero no tienen núcleo, son fragmentos. Ya está. El material gasófilo, bien, entonces este reticulocito es la forma previa y que la podemos encontrar en el torrente sanguíneo. Menos del 1% de todos los glóbulos rojos son reticulocitos. ¿Podemos encontrarlo en sangre? Por supuesto que sí, es normal. Pueden salir al torrente sanguíneo, pero la mayoría salen ya como maduros, ya maduros. Muy bien, el reticulocito entonces tiene una corta vida. Si sale el día lunes en la sangre, el día miércoles ya es glóbulo rojo, ¿ya? Viven 120 días, 120 días, porque luego ya van a ir a parar al vaso, ¿ya? Al vaso y al hígado para ser fagocitados. Muy bien. Con respecto a la regulación de la producción, ¿quién le dice a la médula? Oye, puso glóbulo. ¿Quién le dice? ¿La médula? No, la eritropoietina, ¿ya? Es no, ya dijimos el glóbulo. Eritropoietina regula eso. Vean. Entonces, vamos a ver que esta masa total de eritrocitos está regulada por un número adecuado de eritrocitos y las células dicen no se hacen tan numerosas, entonces tampoco generamos tanto glóbulo rojo que vamos a generar mucha viscosidad, ¿ya? ¿Quién va a estimular la producción de esta eritropoietina? Mira, la oxigenación en el tejido. Cuando hay una baja oxigenación en el tejido, se va a censar. Por ejemplo, imaginemos el riñón. Tienes una hemorragia, estás perdiendo sangre. Tienes una anemia, no comes hierro. Eres un niño anémico. No te dan bife, bistec, churrasco, chuleta. Te dan tu sopita y limón. Ya está. Te chupas tu cubito Maggi, nada más. Lleva al colegio frugos con doritos y sus caramelos. Ya está, listo. Cero hierro, cero hierro. Ya está, muy bien. Eso. Anemia. Si no hay hierro, hay menos cantidad de hemoglobina y
oxígeno que transportar a los tejidos. La hemoglobina baja por la causa que fuera. Un déficit de hierro también va a dar hemoglobina. Mal flujo sanguíneo. Bueno, tienes alguna enfermedad pues que no permite que la sangre llegue bien a esos tejidos, ¿ya? Tienes lupus, tienes, no sé, cualquier enfermedad o un infarto, por ejemplo, pierdes un shock, ¿no? Un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, que disminuye el flujo de sangre que llega a los tejidos. Enfermedades pulmonares, por ejemplo, tienes una fibrosis pulmonar. Entonces, el oxígeno no puede pasar bien desde el alveolo hasta el bajo, todo está fibrosado en el intersticio. Eso hace que entre menos pues, oxígeno, ¿no? Entonces va a estimular en el riñón a la producción de, mira, otra vez el riñón, siempre el riñón. El riñón y el hígado son los órganos más nobles del cuerpo, son los encargados de nutrir, de generar estabilidad, de todo, de verdad. El hígado y el riñón son los mejores órganos que suplen al cerebro y al corazón de los músculos. Muy bien, entonces el riñón. Entonces, esta eritropoyetina va a viajar desde el riñón, va a ir por la vena renal, va a ir a la circulación sistémica arterial hasta llegar a esos cuerpos vertebrales, a las costillas, o si eres niño, a tu tibia, etc. Para que esta célula vire a la formación de proeritroblastos y después ya solito el camino sigue a la producción de glóbulos rojos. Muy bien. Entonces, la oxigenación es el regulador más importante. Muy bien, los trastornos que reducen el oxígeno transportado van a generar siempre y cuando tengas una médula ósea que no esté enferma. Tú no tienes un cáncer de médula, cualquier enfermedad, una leucemia. Entonces, si tienes esto es una médula ósea normal. Si tienes una anemia extrema, por ejemplo, una anemia nutricional, o por ejemplo tienes un cáncer de colon, que sangra el colon, sangra todos los días. Llegas a la hemoglobina de 5. ¿Qué más? No tienes las proteínas que transportan el hierro, que se llama transferrina, hemoglobinas de 5. Esos pacientes que tienen anemias extremas por la causa que fuera, van a tener que en la médula ósea comienza de inmediato a producir grandes cantidades de eritrocitos por la hiperestimulación de esas células progenitoras para la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Y estos pacientes a veces también pueden aumentar la cantidad de reticulocitos. Se llaman anemias regenerativas porque tienen reticulocitos altos, más del 1%. Destrucción de porciones de la médula ósea. Entonces, si tú tienes una radiación, ahí te están irradiando porque tienes un cáncer de pulmón, que se irradian ahí tus vértebras. Provoca hiperplasia de la médula ósea en un intento por suplir, ¿ya? Te va a dar una médula ósea hipercelular. Oye, también puedes tener anemia por hipocelularidad. Imagínate que tengas una mielodisplasia, ¿no? Ya todo se fibrosa y se fibrosa. Pero en ese caso sería una anemia regenerativa porque la médula ósea no puede responder. Así haya 1 kilo de eritropoyetina. Muy bien, mira, las zonas de gran altitud. Otro ejemplo de hipoxia. Ya hace rato es que no tengo hierro. Ahora el problema no es el hierro. Yo tengo buenas cantidades de hierro, como mi vaca, como mi alpaca, como todo. Yo soy lo máximo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora vivo acá, pues. Vivo acá, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿En qué? ¿En Comas? En Comas. Oye, el cerro que está en Comas está hace 2 metros sobre En Comas. El cerro San Cosme. Sí, el cerro San Cosme. Con tuberculosis. Se emocionan las hormigas. Ya listo, miren. A nivel del mar, cuando nosotros inspiramos la fracción inspirada de oxígeno, la PO2, que lo medimos también en los exámenes de gases arteriales, la fracción inspirada de oxígeno a nivel del mar, aquí en el cono norte, es de casi 21%, ¿ya? Pero si te quieres ir pues al monte Everest, ahí la fracción inspirada
solo es de 7.2, o sea, la tercera parte de lo que es a nivel del mar, ¿ya? Yo me fui, por ejemplo, a la montaña de 7 colores, estaba a 5.000 metros. O sea, en cada bocanada que daba, por más que abriera mi boca, solo me entraba la mitad de oxígeno. Por eso tuve que pagar mi caballito, que me llevaron hasta acá. El único problema era que cuando ya tenías que llegar acá, tenías que ir caminando. Me han empujado. Pero llegué. Salgo mis fotos hasta las patas, por eso no lo tengo. Ya está. Me faltaba el oxígeno. Bueno, en cambio el joven que me llevó, ya era su 10º ida y vuelta que hacía. Envidia que me daba ese muchacho. Muy bien, dice así. Entonces, en este caso no es la concentración de eritrocitos, sino la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre, ¿no? Por eso estos pacientitos hacen tienen esa coloración rojiza, pues por la gran cantidad de glóbulos rojos. Muy bien. Antes, pues hacía años, las personas fumaban, ¿no? No sé si te gusta ver series antiguas, culturizarte un poco, no todo es TikTok. Ya está, pero mira, pues yo he visto el otro día una serie de los años 20, el otro día una serie que estaba ambientada en los años 1900. Oye, la gente fumaba, estaban en el restaurante fumando y todos ahí reunidos, iban en el carro, en esos tranvías, que se fumando y todos aspiraban el humo del cigarro, ¿no? Eso generó, pues, en esas generaciones, enfermedades como el enfisema pulmonar, ¿no? El enfisema pulmonar, donde había destrucción de las zonas intersticiales y alveolares de estos pacientes por la gran aspiración de gases tóxicos que llegaban al alveolo. Al alveolo solo le debe llegar aire, ¿no? Le debe llegar oxígeno, nitrógeno. El 70% del aire inspirado es nitrógeno. Pero no, ahí le llegaban todos los gases del oxígeno por ¿cuántas cajetillas? Pues 10 cajetillas diarias, 5 cajetillas diarias, o una cajetilla diaria por 10 años, 20 años, y generaban enfermedades, ¿no? Entonces, el oxígeno está, su médula ósea es buena, ella produce glóbulos rojos, no está a la altura, no está en 5.000 metros, pero sus pulmones no pueden difundir bien el oxígeno, ¿ya? Es otra causa para el aumento de eritropoyetina. Y la eritropoyetina hacía que estos pacientes enfisematosos se les llamaran los sopladores rosados. Pero muertos de él. Entonces, esos eran los sopladores rosados. Ya no se ve mucho, pero existen todavía, ¿no? Aumenta la producción de eritrocitos, dicen, ¿no? Por ejemplo, si tienen una insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no pueden bombear, inyectar un buen volumen de gasto cardíaco porque se está quedando, pues, en el corazón o en el pulmón. Y además que tienen el pulmón congestionado, encima no sale la buena cantidad de sangre para continuar el flujo, para mantener el gasto cardíaco, y también van a generar aumento de la producción de glóbulos rojos. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de falta de flujo de sangre que llegue con la sangre a los tejidos, ¿no? Muy bien. Entonces, estas situaciones que te acabo de mencionar estimulan la producción de la eritropoyetina. Es una glucoproteína, mira, tienen sus monosacáridos ahí, y sobre esta proteína que tiene 165 aminoácidos que lo van a conformar, ¿ya? Está ahí en tu código genético. Muy bien, esta es la que va a aumentar. ¿Y dónde se va a producir ella? No se sabe exactamente, dice el Guyton en psicología, pero sospechan que es en el riñón. ¿Y por qué? Porque pacientes a los que se les ha extraído los riñones, o pacientes con insuficiencia renal que no funcionan sus riñones, hacen anemia, y hacen anemia severa, ¿ya? Es una realidad. El 10% de la eritropoyetina normal formada en otros tejidos como el hígado solo consiguen formar la tercera a la mitad de glóbulos rojos, o sea, de esos 5 millones, ¿no? 2.5 o menos, la tercera parte por mililitro cúbico los produce, por ejemplo, pues, los hígados. ¿Y en dónde estarían esas células que
que producen. Dice que supone que está en el intersticio entre los túbulos de la corteza renal y los túbulos de la médula renal, ¿ya? Ahí está. Entonces se activan y empiezan a formar estas células, ¿ya? Son células, dice, intersticiales de tipo fibroblasto. Una vez que hay esa hipoxia, el tejido del riñón va a empezar a producir el factor 1 inducible por hipoxia. Este factor 1 inducible que producen esas celulitas que te mostré hace un rato son una proteína que va a inducir la transcripción del gen de la eritropoyetina, ¿ya? Y termina formando su proteína glicosilada, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, y sale el torrente sanguíneo, ¿ya? Muy bien. La eritropoyetina estimula la producción de proteínas. Entonces, una vez que ya el riñón lo envía, el torrente sanguíneo sale ahí por tu vena renal y empieza a viajar. Sea que estés con hipoxia o que no estés con hipoxia, porque tienen que estimular la producción. Entonces, dice que demora, va el torrente sanguíneo. Cuando tienes una hipoxia importante, dice que para la producción de eritropoyetina es rapidita, en minutos u horas, y está bien, porque si demoraríamos días, necesitaríamos mucho tiempo para la producción de glóbulos rojos. Entonces es inmediata. Pero estos glóbulos rojos maduros van a demorar 5 días. Es por eso que cuando tú vas a altura, después de unos días de estar ahí y que vas a aumentar la producción de eritropoyetina y vas a aumentar la producción de glóbulos rojos, dice que hasta 5 veces el valor de glóbulos rojos. Entonces vas a aumentar y vas a compensar, ¿ya? Entonces cuando tú a esa altura, primero, segundo o tercer día, no comas, come muy ligero. Si quieres comerte tu charqui, tu chancho, ahí, tu chicharrón en el Cusco, te va a dar indigestión y cólico porque tus intestinos están hipóxicos. Para que tú hagas digestión necesitas ATP, ¿no? Entonces esos intestinos no se pueden mover bien. Más vómitos, mucho malestar. Toma agua, de agua 3 semanas puedes estar sin comer, pero agua sí, hidratación, y luego ya vas a estar muy bien. Seguramente que te vas a ir a hacer tus serums por allá, por Chumbivilca, por Andahuaylas. Ya, pues sí, y ahí vas a tener hemoglobina 18, ¿ya? 18, como la nota que te tienes que sacar. En el final. No, me falta 20, ya no puedo, no puedo. Ya está. Ya seguimos. Entonces, la eritropoyetina, mira, se une a su receptor en esa célula de la médula ósea, ¿no? Esa célula progenitora que va a virar su producción hacia los proeritroblastos, ¿ya? Tiene múltiples señalizaciones intracelulares a través de las proteínas, ¿ya? Que van a generar factores antiapoptóticos de esa célula y además proliferación celular, ¿ya? Hacia estos tipos de estirpe que son los proeritroblastos. Gracias a esto, gracias a la eritropoyetina. Muy bien. Mira, dice que la eritropoyetina, que es que tienes bastante hierro de almacenaje ahí en tu hígado, ¿no? Porque el hierro es una zona de almacenaje de hierro. Puedes aumentar, dice, la producción de glóbulos rojos de 10 hasta 10, dice, aumentar a quizás 10 veces o más el valor normal. Es bastante, ¿ya? Entonces, es un estímulo bien potente la eritropoyetina. Pueden haber otros factores que puedan alterar la producción de glóbulos. La eritropoyetina es algo bueno, porque me va a ayudar a estimular a esa célula progenitora a producir más glóbulos rojos. Pero eso implica que yo haga mitosis. Si yo tengo problemas en realizar la mitosis, puedo tener problemas en la producción de glóbulos rojos. Mira, hay vitaminas, estas son vitaminas que son hidrosolubles.
¿ya? La vitamina B12 y la vitamina D, porque las liposolubles son la A, la D, la E y la K. Entonces, esta vitamina B12 llamada cianocobalamina y esta vitamina B9, ay, ya he puesto bebé, es el ácido fólico. Vamos a ver, mira, cuando tú tienes la producción de ADN en este proceso de mitosis, mira, hay ciertas reacciones químicas que van a hacer que esto suceda, que suceda la polimerización del ADN. Tú absorbes el ácido fólico como complejo llamado metiltetrahidrofolato. Así lo absorbes en el torrente sanguíneo. Este va a ir a la médula ósea. Y en presencia de vitamina B12 y una enzima que se llama metiltransferasa, las enzimas pues tienen muchos tipos. Hay oxidorreductasas, hidrolasas, transferasas. En este caso esta enzima se llama metiltransferasa. Transfiere un grupo a otra molécula. Y es así como la vitamina B12 atrapa ese metil, desmetila a este tetrahidrofolato y lo deja solo, ¿no? Y así es como ambas tienen que estar presentes para que todo esto suceda. Después de esto, este tetrahidrofolato va a generar la conversión de el monofosfato de desoxiuridina hacia este de acá que es timidina. Y gracias a la presencia de la timidina se produce la polimerización del ADN. Sí, significa que si yo tengo déficit de vitamínico de vitamina B9 o tengo déficit vitamínico de vitamina B12, que no son sus únicos síntomas, la anemia tienen otros síntomas, pero hablando de la sangre, entonces va a producir anemia, ¿ya? Porque no voy a tener una buena producción de ADN para la mitosis de esas células. ¿Y qué va a pasar? Estas células, como no maduran bien, van a ser células que tienden a tener un citoplasma bastante grande, van a tener este color, vean, más basófilo. Acá hemos visto un aspirado de médula ósea y como son glóbulos rojos que se quedan muy grandotes, mira, son células eritroblásticas, se quedan muy grandes, tienen un volumen alto, ¿no? Centolitros altos, más de 100. Y eso da una célula mega grande, plástica de color azul, ¿no? Entonces, megaloplástica, ¿ya? Aspirado de médula ósea en un paciente con deficiencia de vitamina B12. En este caso, la causa de su deficiencia fue la anemia perniciosa, ya vamos a ver qué es, en el que se advierten precursores eritroides megaloblásticos muy evidentes, ¿ya? Entonces son eritrocitos de un tamaño grande, son llamados macrocitos, tienen una membrana frágil, dice, y a menudo irregular, grande y oval en lugar de ser un disco bicóncavo, ¿ya? Viven menos tiempo esos glóbulos blancos, ¿no? Mira, mucha fragilidad acorta su vida, ya no viven 120 días, pueden vivir 60 días o pueden vivir 30 días, ¿no? Perdón, 40 días. Muy bien, entonces hay un fallo en la maduración debido al déficit de estas dos vitaminas, ¿ya? Vean aquí, acá tienen una persona que está ingiriendo sus alimentos, ¿no? Imaginen que está ingiriendo ahí su vitamina, ¿no? Aunque en realidad la vitamina B12 o B9 pues está en las verduras, en las carnes, ¿ya? Pero imaginemos que está tomando su complejo multivitamínico, ¿ya? Entonces, llega al estómago y en algunos seres humanos, por dar un ejemplo de déficit de vitamina B12, por dar un ejemplo, porque hay muchas causas de déficit de vitamina B12, va a llegar al estómago y en el estómago esa vitamina B12, para no ser digerida por las enzimas que va a encontrar en el intestino delgado, va a unirse a una proteína llamada el factor intrínseco, que acá lo pintan como un Pac-Man. Entonces, puntitas de la mano van a viajar los 7 metros del intestino delgado. ¿Dónde se absorbe esta vitamina? Se absorbe en el ilio, ¿ya? En el ilio, en la última porción del intestino delgado, ahí se absorbe esta vitamina. Por lo tanto, para que esta vitamina sea absorbida del lumen intestinal a la sangre,
necesita que esta célula enterocítica se una pues a esta proteína, porque ella tiene un receptor de factor intrínseco. Pero si no tienes el factor intrínseco, nunca lo va a reconocer a la vitamina B12 y no la puede ingresar y no vas a poder desmetilar a ese tetrahidrofolano. Muy bien. Esa enfermedad que no produce factor intrínseco se llama anemia perniciosa. Es una enfermedad de tipo autoinmunitaria, donde tu mismo sistema inmunológico va a atacar a la mucosa gástrica y va a dañar a las células parietales, quienes son las productoras del factor intrínseco, ¿ya? Esa es la causa de por qué esas personas pueden hacer anemia megaloblástica. Acá también tienes, mira, la célula parietal, productora de factor intrínseco, que se une a esta vitamina B12 formando este complejo y llega al ilion, hay su receptor aquí y a la sangre va a pasar. Entonces, para que sea absorbida en el lumen, gracias al receptor del factor intrínseco como el factor intrínseco, esa proteína. Y para que viaje en el torrente sanguíneo necesita otra proteína que se llama la transcobalamina 2. ¿Ya? Entonces la transcobalamina es la que transporta en el torrente sanguíneo esa vitamina B2, que puede ir a almacenarse en el hígado, puede ir al sistema nervioso a formar parte de las vainas de mielina, o puede ir a los glóbulos rojos para la formación de glóbulos. Muy bien. Mira, esta vitamina B se almacena en el hígado y se libera, dice, lentamente a medida que lo necesites, ¿no? Entonces, según tus necesidades de producción de glóbulos rojos, vas a ir liberando. Acá también tienen una imagen un poco más completa. La vitamina B12 que viene del alimento, por ejemplo el hígado, por ejemplo el salmón, las carnes, viene y esta aptocorrina, ¿no? Que es una proteína que se produce en las glándulas salivales, va a llegar, miren, hasta el estómago. Se une también este complejo aptocorrina con esta vitamina B12 y vean cómo es que luego los ácidos clorhídricos van a desdoblar a esto, ¿no? Y vamos a tener que esta vitamina B12 tiene que ir con su factor intrínseco y se absorbe acá en la célula del ilion. Vean, ahí tiene su receptor, ¿ya? Su receptor, y gracias acá, vean, transcobalamina 2 es su transportador, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ese receptor se llama receptor de factor intrínseco, también le llaman jubilina. Mira, ahí tienes los alimentos que contienen vitamina B12, ¿ya? Tienes el hígado, los pescados, el salmón, las carnes, los productos lácteos, la leche, el yogur y los huevitos. Muy bien, la cantidad mínima dice que necesitamos a diario, que vamos usando, es de 1 a 3 microgramos, ¿ya? Y mira tu almacén, dice que tienes 1000 veces, o sea, tienes 1000 a 3000 microgramos de esa cantidad en tu hígado. Bueno, en los tejidos, especialmente el hígado, ¿ya? Si tú desde el 1 de enero de este año no consumieras nunca más nada de esto porque te vuelves vegano y extremo, ¿ya? No, ni leche, doctora, porque eso viene de la vaca, ¿no? Pero bueno, otra viene del pollo. Oye, una vez intenté ser no vegana pero vegetariana, no pude. Tremendo. Quería mi lomo saltado, mi churrasco. Quería ir, no soporté, no pude. Muy bien, moriré feliz. Luego dice, suele ser necesario. Mira, para que se acabe todo esto, 3 a 4 años. O sea, que decide o el que no consume o tiene una mala absorción por alguna causa. Por ejemplo, imagínate que te da una tuberculosis en el hígado. Sí, porque es el principal lugar donde la tuberculosis gastrointestinal se puede dar. Y te va a dar tuberculosis intestinal, lo más probable es que te va en el hígado. Nosotros somos los reyes de la tuberculosis y los reyes del helicobacter. Oye, si te hacen una resección ileal,
Tienes una isquemia, una trombosis que necrosa tu hígado. Y le sacaron, se llama ileectomía. Ya, pues te tienen que dar suplemento, ¿no? Suplemento de vitamina B12. Muy bien, ¿qué más? Si no te da pues anemia, mira lo ves. Los folatos, miren dónde están. Eso que te encanta, ¿no? Las legumbres, la ramita. Mañana prepárame, por favor, mis frijolitos, ¿no? Mis lentejitas. Muy bien, ahí está, ¿ves? ¿Cómo se llama esto? Garbanzos, los espárragos. Ya está. Doctora, ¿nunca como eso? El ácido fólico dice, ¿qué será? Nunca he comido esto, dice. Verduras, dice, algunas frutas y algunas carnes, en especial el hígado. Sin embargo, dice, se destruye fácilmente durante la cocción, ¿no? Mira, acá tienes tu absorción de tu ácido fólico que viene en la dieta en forma de poliglutamato. Entonces, luego tienes acá en el yeyuno, tienes enzimas de tipo desconjugasas que van a terminar generando monoglutamatos, ¿ya? Se van a absorber, ¿no?, por el borde del cepillo de estos intestinos del yeyuno, pero a diferencia de la vitamina B12 que se transporta con la transcobalamina, esta se va a transportar como complejo metil tetrahidrofolato y proteína de unión, con una proteína de unión. Listo, ya está. Mira, oye doctora, ¿y cómo yo podría no tener déficit de vitamina? Bueno, pues si no te pierdes, no comes muchos meses, ¿no? Porque casi todos comemos esas cosas, ¿no? O que tengas una mala absorción, pues. Imagínate que tengas celiaquía. ¿Qué es eso, doctora? La celiaquía es un ataque de tipo autoinmunitario contra las células de las vellosidades que forman contra las células que tienen microvellosidades que tienen microvellosidades que forman a su vez las vellosidades intestinales, ¿ya? Entonces, este gluten que viene pues en el centeno, en el trigo, y etcétera, en la harina de trigo, todo eso, va a terminar formando gliadinas. Estas gliadinas absorben y no son reconocidas por nuestros glóbulos blancos y van a generar una reacción en todo el ayuno y genera mala absorción porque empiezas a perder las microvellosidades. Miren, acá perdió una vellosidad, que son microvellosidades, y no absorbes bien las vitaminas liposolubles, no absorbe bien las vitaminas hidrosolubles, no solamente vitamina B9, porque es una causa de mala absorción de nutrientes. Ya está listo, dejamos de lado. Ya aprendiste dónde se absorbe la vitamina B12, ya aprendiste dónde se absorbe la vitamina B9. Formación de la hemoglobina. Ya hemos visto que esta formación inicia en los proeritroblastos y continúa incluso hasta los reticulocitos. Miren, vamos a ver cómo se forma esta hemoglobina. Dice la química, la bioquímica, que del producto del ciclo de Krebs, cuando estas células todavía tienen mitocondrias, vamos a usar dos, porque del ciclo de Krebs hay muchos productos, sale agua, sale CO2, sale succinil coenzima A, etc. Se van a tomar dos moléculas de succinil coenzima A que se van a unir a las glicina. Recuerda, a las glicinas. Entonces, dos de estas forman esta molécula ahora nueva que se llama pirrol. Así le han puesto. Porque no sé, pero así le han puesto los biotipos. Ahora esta unión no vas a decir, ay, esta es la molécula 2 succinil coenzima, 2 glicina. Muy largo, muy torpe. No, pirrol. Pero tú ya sabes de qué está formado el pirrol. Listo. Se unen esos dos aminoácidos con la succinil coenzima A. Muy bien. Después, estos pirroles se van a juntar de a 4 aminos. Y esos 4 pirroles juntos se van a llamar ahora, le han puesto de nombre protoporfirina. Entonces tú no vas a decir pirrol. Vas a decir de frente, protoporfirina. Ya está. Y cuando la protoporfirina, que ya sabes qué es esto, y que ya sabes qué es esto, va a tener afinidad para unirse a una molécula de hierro. Dice hierro más 2, no dice más 3, más 4, más 5, dice hierro más 2.
El hierro más 2 se llama hierro ferroso, oso, ¿ya? El hierro ferroso. Entonces, ¿oso es un animal o una planta, el oso? Responda, es un animal. Entonces, hierro ferroso viene de la carne animal. Y el hierro férrico, eso viene de los vegetales, ¿ya? Para que te acuerdes, pues esas tus mnemotecnias también. Pues si en el examen están ahí, ya no saben por qué marcan. Ya está. Ferroso, oso, de animal. Y el férrico, de los vegetales, ¿ya? Entonces, es él el que tiene la afinidad para unirse a esos pirroles, ¿ya? A esos pirroles. Obviamente que van a ser 4, pues, porque son 4 pirroles, ¿no? Entonces, solo el hierro más 2. El hierro más 2. Muy bien. Y este grupo que ya está con el hierro se llama grupo hemo. Grupo hemo. Si tú lo unes eso a la cadena de proteínas de la las cadenas, perdón, si lo unes a las cadenas alfa y beta, junto con estos grupos hemo vas a formar la hemoglobina ya. Porque la proteína globina, que son alfa y beta en su mayoría, se unen pues con estos grupos hemo, ¿ya? Que la mayoría son la hemoglobina A formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Ahí está, mira, ahí está, ¿dónde está? Esto es, ¿no? Esto es el anillo fibrólico, vean usted, y en el centro carga con su hierro más 2. Y este hierro más 2 es el que se va a unir débilmente a su oxígeno, a su molécula de oxígeno, ¿ya? Entonces todo esto va a estar en una cadena de globina, en una cadena. Ahí está. Entonces cuatro de estos me van, 4 de estos pirroles me van a formar ya esto, ¿no? La protoporfirina, perdón, sí, esto de acá es la protoporfirina, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? 4 pirroles, acá está. Entonces cada molécula de hemo, mira, acá hay una molécula de hemo, acá hay otra molécula de hemo, es una molécula compleja, acá hay otra molécula de hemo, y alrededor de ellas las cadenas de globinas, ya, 2 alfa y 2 beta. Y esto sería el núcleo de hierro y alrededor sus pirroles, ¿no? Muy bien, eso es, así está hecha tu hemoglobina. Ahí tenemos que el 97% son hemoglobinas de tipo cadena 2 alfa y 2 beta, el 2% está formado por las hemoglobinas de tipo A2, formadas por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, y menos del 1% por las fetales, que son 2 alfa, o sea, doctor, hay otras cadenas y hay otras cadenas. No te las he mencionado porque son la minoría, ¿ya? Que son distintas a la beta, pueden ser las delta y las gamma, ¿ya? Las delta y las gamma. Las cadenas estas de acá, las cadenas alfa, mira, las produce tu cromosoma 16 y las restantes el cromosoma 12. O sea, para que tú produzcas una cadena de hemoglobina, tienes que hacer uso de 2 cromosomas dentro del núcleo de ese glóbulo rojo, que todavía tiene su núcleo. Muy bien, seguimos. Entonces, mira, ¿qué te queda de conclusión? 4 cadenas de hemoglobina llevan 4 átomos de hierro y estos a su vez se unen con enlaces débiles y estos van a cargar a su vez 4 moléculas de oxígeno. Entonces, eso es lo que tienes que recordar. Mira, acá tienes un cuadro muy muy bonito de un libro que es el libro de Rubin. Este libro te muestra la formación de las cadenas y en dónde las puedes ver. Muy bonita explicación. Tenía que ser de libro. Esto no lo vas a encontrar en el Sudoku, en YouTube. No. Ponle el libro, por favor. Muy bien, olvídate. Ya, está bien que veas tu YouTube, no tengo nada en contra, pero lee el libro. Tipos de hemoglobina, mira, la A. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Principal hemoglobina, dicen, más del 95% para esta literatura. La A2, que era el 2% más o menos, ¿no? 2 alfa, mantiene sus cadenas alfa. Todas estas son del cromosoma 11. Y esta de acá, delta, menos del 3%, pero puede estar ligeramente aumentada en las beta talaseras.
¿Qué es una beta-talasemia? Es una enfermedad donde no hay producción de cadenas beta, ¿ya? Hay talasemias mayores y talasemias menores. Las beta-talasemias menores tienen un poquito más de esta hemoglobina A2, pero la persona puede vivir normal. Mira, tienes la fetal, que es menos del 1 o menos del 1%. Estas de aquí tienen 2 alfa y 2 gamma. No tienen ninguna beta tampoco. Hemoglobina normal, dice. Estas de acá son muy normales en la vida intrauterina, ¿ya? Tienen alta afinidad por el oxígeno, no lo sueltan con facilidad. Muy bien, dice que esta hemoglobina fetal es muy difícil de detectar después de los 6 meses de edad. Puede estar persistentes en las enfermedades como las beta. Lo que pasa es que como el cromosoma ya no puede producir beta empieza a producir otras, ¿no? Puede producir delta, gamma, ¿no? Y forma este tipo de hemoglobinas. Mira, esta es H, esta está peor, no tiene ni cadena. Esta es alfa talasemia, por ejemplo. O sea, la talasemia dice el nombre de la cadena que no tienes. No es que si es alfa talasemia porque tienes muchas cadenas alfa, y no es beta talasemia porque tienes mucha producción de cadenas beta, sino que te nombra a la que te falta, ¿no? Alfa talasemia, por ejemplo, no tiene ni una cadena alfa. Todas son cadenas beta. Muy bien, se observan en las alfa talasemias principalmente. Y hay otras, mira, solamente de gamma, que son enfermedades pediátricas que ya vas a ver. Muy bien, la principal. Entonces, durante los meses de gestación y la vida intrauterina, la principal hemoglobina, ¿no? En el feto, entre el 60 al 90% está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, que es la hemoglobina fetal. Ya durante la vida ya de nacimiento y nuestra vida en general en adelante, la principal es cadenas beta y cadenas alfa, ¿ya? Y en menor porcentaje, vea, cadenas alfa con esta de acá que son las cadenas delta, ¿ya? Muy bien. Formación de la hemoglobina. Mira, si tú no formas bien hemoglobina, porque no comes mucho, en el déficit de hierro, tu hemoglobina tiene su estructura normal, solo que hay poquito, cuando no comes hierro, o cuando estás perdiéndolo por las heces, o en un sangrado uterino, ¿no? Tienes un mioma en el útero, estás que sangras, entonces tienes poco hierro porque lo pierdes por ahí, por las vías genitales o por las heces en un cáncer de colon. Entonces, el hierro no llega a formar muchas cadenas de hemoglobina porque hay poco hierro. Pero tu hemoglobina es de forma normal. Pero en este caso pueden haber enfermedades donde no formemos bien a la hemoglobina. Vamos a ver. Eso se llama la anemia falciforme. Mira, el glóbulo rojo se termina deformando así, como un platanito. Entonces, ese tipo de hemoglobina, cuando estas hemoglobinas dejan el oxígeno al tejido, tienen baja carga de moléculas de oxígeno y eso genera que formen cristales alargados dentro de los eritrocitos y lo deformen de esta forma, ¿ya? Entonces va a haber un problema acá en los aminoácidos producidos de la decodificación genética, ¿ya? Un aminoácido, ¿cómo se forma? Un aminoácido, muy bien, un codón con un triplete ¿de qué? De purina, ¿no? Ya está, listo. Que se van a codificar en ARN mensajero. Muy bien, resulta que en el aminoácido 6 vamos a tener una alteración. Vamos a ver. En ese aminoácido 6 lo que tenía que estar era el ácido glutámico, que su triplete es el GAG. Ya cuando se despliega el DNA se copia esta parte y ese aminoácido 6 es el ácido glutámico. Pero en estos pacientes hay una mutación puntual que cambia esta base por esa y esta codificación, este triplete codifica la valina. Ese único cambio de ese único aminoácido, mira lo que produce. Ya te voy a explicar.
va a formar la hemoglobina S. Ya hemos dicho que al estar desoxigenado va a generar una forma así, falciforme y irreversible. ¿Esto qué hace? Estas células, como no son normales, son más fáciles de pegarse y de adherirse. ¿En donde? Dentro de los vasos sanguíneos. Mira estos, ¿no? Parecen como gusanos, como plátanos, ahí todos apiñados. Y obviamente también va a haber hemólisis, porque cuando llegue al vaso, ay, ¿qué es esto? Esto no es un glóbulo rojo, lo va a fagocitar. Esto va a generar, mira, oclusión de los vasos. Va a haber oclusión de los vasos, mira, no llega el flujo. Y isquemia. Estos pacientes pueden hacer, y son niños, autoesplenectomías, infartos del riñón, infartos por partecitas, del riñón, del vaso. Son causas de ACV isquémico pediátrico. Raro, pero es una causa de ACV isquémico. Muy bien, metabolismo del hierro. Eso es con respecto a la hemoglobina. Ahora el hierro. Bueno, ya hemos hablado que esa hemoglobina, esos pirroles y todo, van a ir unidos a ese hierro. Primero hemos hablado del oxígeno y su importancia, después hemos hablado de las cadenas de hemoglobina, ahora vamos a hablar de esa molécula de hierro. Muy bien. Mira, el hierro lo comes en la dieta, pues. Va a estar en distintas formas en el cuerpo humano, formando parte de la mioglobina, de los citocromos, de coenzimas, peroxidasas, catalasas. Ese hierro no solamente está en función de la hemoglobina, ¿ya? Pero en general comes el hierro de la dieta, que se va a absorber por el intestino y cuando pasa a la sangre se une a una proteína formando el complejo transferrina. No, así, esa es una de las formas en las que viaja este hierro. Cuando está como transferrina, tiene varios caminos. Puede ir al hígado a almacenarse. El hígado entonces es un almacén también, así como de vitamina B9, vitamina B12, es también un almacén de la vitamina del hierro. En el hígado, ese almacén se llama ferritina. O sea, esta moleculita, si se está transportando en el plasma con su proteína, se llama transferrina. Y si está en el hígado almacenado, se llama ferritina. Ahora, pasa pues, si es que no se va al hígado, puede ir a la médula ósea, a tu cuerpo vertebral, a tus costillas, y va a formar pues, ¿no?, los glóbulos rojos con la formación de la hemoglobina. Muy bien, luego los glóbulos rojos que ya se formaron viven 120 días, pasan por el sistema fagocitario, por ejemplo en el vaso, y va a haber liberación del grupo M, del hierro, perdón. Y ese hierro va otra vez a unirse a la transferrina, ya sea para almacenarse o volver a reciclarse para la producción del glóbulo rojo. Ahora, hay una parte de hierro que ha ido a otros tejidos, mira, no ha ido al hígado, se utiliza en la piel, está también presente en el intestino y en el endometrio de la mujer, para el crecimiento del endometrio durante nuestro ciclo, ¿no? Entonces, se va a perder, perdemos piel, tenemos descamación de piel, de intestinos y de endometrio. Ahí hay una pérdida de hasta 1 o 2 miligramos, dice esto. Muy bien, seguimos. Ahora dice, muy bien, entonces estas son las formas en las que tenemos el hierro, ya digo, hemoglobinas, mioglobinas, también compuestos que favorecen la oxidación, ¿ya? Vean, como transferrina solamente el 0.1%, ¿ya? Vamos a ver esta imagen. Vean. Entonces ya absorbidos al hierro, pues lo pintan de color verde, se une la proteína transferrina. Si es que va al hígado, se llama ferritina, porque así se almacena, ¿ya? Pero puede ir
a la médula ósea a formar glóbulos rojos. Estos mueren en el vaso y el grupo M va a liberar su hierro, que se va a unir en el plasma, ya sea para volver aquí o para almacenarse, ¿ya? Según las necesidades en este momento. Muy bien, el hierro se absorbe en el duodeno, ¿ya? En esta porción del intestino delgado, allí voy a absorber el hierro. Ahí están mis células de la mucosa intestinal, mis enterocitos. Vean, el hierro cuando ingresa, puede llegar al intestino según lo que hayamos ingerido como hierro más 2 o hierro más 3. Si es que llega como hierro más 2, se absorbe directamente a las células de los enterocitos. Se absorbe a través de unas proteínas transmembranas que dejan pasar al hierro. Pero al momento de pasar a la sangre, tienen que convertirse a hierro más 3. Porque solo como hierro más 3 puede unirse a esta proteína que se llama apotransferrina y que está en el torrente sanguíneo, ¿no?, que la produce el hígado. Esta apotransferrina, cuando ya está unida al hierro más 3, se llama transferrina. Transferrina, hierro más 3. ¿Ah? Ya. Vamos a ver. El hierro se une débilmente a la transferrina y en consecuencia puede liberarse en cualquier célula tisular del cuerpo. El hierro en exceso va a ir a los hepatocitos y a las células del sistema retículo endotelial, o sea, al vaso donde están los macrófagos. Listo. Entonces vean, tejidos y células. Plasma. Una forma de almacenamiento del hierro es como ferritina y otra forma de almacenamiento como hierro solo es la hemosiderina, ¿ya? Podemos tenerlo como almacenaje o después usarlo. Puede salir como hierro libre y unirse luego a la transferrina en el plasma. De allí ya dijimos que puede ir a los eritrocitos y también puede haber, ¿no?, pérdida por la piel, la inflamación. Este hierro absorbido ya vimos que es en el intestino delgado y excretado este hierro, ¿no?, en las heces o en la orina. Vamos a ver de qué forma. 0.6 miligramos en litro. Ahora, estos de aquí van a ir a degradarse. Estos macrófagos van a degradar estos glóbulos, van a fagocitar a los glóbulos rojos terminando de liberar este hierro libre que se tiene que unir a la transferrina, ¿ya? Y otra forma es la excretada. Vamos a ver del grupo M a través de la por el hígado. Transporte y almacenamiento del hierro. Bueno, ya hemos visto que el transporte es por la transferrina. La apotransferrina se une al hierro y forman la transferrina. Almacenamiento ahora es la ferritina. Esta ferritina es la unión de esta proteína que se llama apoferritina con el hierro. Si es que es apotransferrina, transferrina. Y si es apoferritina, ferritina. Apo. No está difícil. Por lo que una es apoferritina, que forma la ferritina, y la otra es la apotransferrina, que forma la transferrina. Muy bien. Hay cantidades variables, dice, de la apoferritina acá, ¿no? Dice, cantidades variables de hierro pueden combinarse. Algunos pueden combinar pequeñas cantidades y otros grandes cantidades dentro del hepatocito que forman tu hígado finalmente, ¿ya? Muy bien, ese es el hierro de depósito. Oye, no me acuerdo cómo he hecho esa imagen. Estaba inspirado ahí. Ni me acuerdo cómo lo he hecho. Bueno, seguimos. Hemosiderina, dice. Es que ahora cada vez se ha hecho más difícil hacerlo. Las imágenes. Antes yo usaba mucho el pelo. Cantidades, dice, de forma de hierro. Tenemos otra forma, mira. La hemosiderina. Es una forma de almacenar, dice, es una forma muy insoluble llamada la ferritina, ¿ya? Muy bien, cuando ya tienes demasiado acúmulo, pues ya de almacenaje, otra forma ya de almacén es a través de la hemosiderina, ¿ya? Dice que puedes verlo con la microscopía óptica, o sea, con tu microscopio de laboratorio puedes ver estos acúmulos. Pero dice que esta solamente con microscopio electrónico.
La ferritina. Muy bien, vamos a ver. Listo, entonces imagínate que necesitas liberar tu hierro almacenado. Es 2 días que no comes carne, 3 días que no comes carne. Listo. Entonces empiezas a liberar tu almacén, ¿ya? Tu almacén de hierro, y el plasma se une a la apotransferrina para formar esta transferrina. Esta transferrina va a viajar ahí, a tus zonas mayores de producción de glóbulos rojos, y hay este glóbulo rojo que todavía es inmaduro, mira, todavía es inmaduro, tiene acá su mitocondria, va a unirse a través de su receptor y va a internalizar a esta molécula de la transferrina, ¿ya? El hierro unido, dice, con esto, los electroblastos lo ingieren mediante endocitosis, y allí la transferrina deja el hierro directamente en la mitocondria, donde sabemos que se produce ese ciclo de genes, ¿no? Mira, dice, en las anemias, dice, en las personas que no tienen cáncer, existen personas o seres humanos que no tengan, sí, existen. Por ejemplo, mi cuñada es una persona real, no tiene mucha transferrina. Un día me llamó porque tenía una angina de pecho y una taquicardia, y le digo, seguro que estás con una anemia severa. Y sí, la llevamos a la emergencia y tenía hemoglobina de 4 puntos. ¿Te puede dar un infarto? Pues sí, con poca hemoglobina. Muy bien, entonces miren, anemias hipocrómicas, da anemias hipocrómicas graves, pues, ¿no? Entonces, es decir, eritrocitos que contienen mucho menos hemoglobina. Muy bien, entonces vea usted, esta es una persona que tiene una buena cantidad de proteínas, transferrinas, y suelta pues su almacén, ¿no? Y va acá y forma su hemoglobina. Aquí hay una persona que tiene poco, ¿no? Entonces vamos a formar menos grupos hemos en estos pacientes, ¿ya? Muy bien, son destruidos, dice, y son ingeridos por el sistema monocito macrófago. Allí se libera el hierro de reserva y va otra vez a guardarse como hierro de reserva. Vamos a ver, entonces dice acá, se absorbe en el intestino delgado, ya hemos visto que viaja por la apotransferrina, y tenemos, dice aquí, la apotransferrina se une al hierro libre, acá está, y lo va a transportar, ya sea para hemoglobina o también para la formación de mioglobina. Vamos a ver ahora con respecto, ¿qué pasa cuando tenemos nuestras reservas de hierro que están en buenas cantidades, ¿ya? Vamos a disminuir la absorción, vamos a ver. Mira, acá tienes un hierro hemo. Imagínate que tú comes bien, siempre tienes buen aporte de hierro. Entonces, si tú tienes un exceso de consumo de hierro, vas a disminuir la absorción de hierro. Vamos a ver cómo. Acá tienes 2 moléculas. Por ejemplo, esta es una molécula de hierro terroso, ¿ya? Hierro animal. Y acá tienes una molécula de hierro más 3. Entonces, este es un hierro noeno. Acá ves sus moléculas de pirroles. Entonces, mira, la membrana luminal de tu intestino, de tu duodeno, tiene esta proteína transportadora del grupo E, que hace que pase directamente al citoplasma. Pero, cuando tú consumes hierro vegetal, tiene todavía que actuar una proteína transmembrana luminal que es enzimática, que va a oxidar a este hierro de hierro más 3 a hierro más 2. Ya como hierro más 2 sí que puede atravesar una proteína transmembrana llamada proteína de transportador de metales divalentes tipo 1, ¿ya? Y así es como se absorben, ya sea así, por eso es que el hierro vegetal es de más difícil absorción. Tendrías que comer más vegetales para poder igualar la absorción rápida del hierro animal. Ahora miren, cuando ya están aquí adentro, pueden almacenarse como ferritina. Fíjense, ya hemos que no solo en el hígado hay ferritina, también en el sistema reticular y en el intestino, ¿no? Y vean, para que pase la membrana basal, el hierro más 2 lo hace a través de esta proteína basal, que es la ferroportina. Pero no contento con eso, como les gusta complicarte la vida, ahora otra vez este hierro más 2 se tiene que volver hierro más 3. Y eso lo hace a través de la efacina. Ya como hierro más 3, recién ahí se puede unir a la transferrina, ¿ya? O a la apotransferrina,
para formar su transferrina. Y hemos dicho que eso va a almacenaje o a la médula ósea. Pero mira, cuando tú tienes una gran cantidad de almacén de hierro, estás sobresaturado de hierro, entonces el hígado va a empezar a formar una proteína que se llama epsilina. Esta epsilina tiene una función de bloqueo sobre este canal que es la ferroportina. Por eso las personas que tienen una gran acúmulo o un almacenaje de hierro disminuyen la absorción del mismo, ¿ya? Hay una absorción más lenta. Entonces, esto es importante cuando estudies anemia normocítica normocrónica. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas tienen anemia, pero no es ni microcítica ni hipocrómica en la mayoría. En la mayoría son normocíticas. Esos pacientes cuando les dosan la ferritina, la tienen normal. Pero entonces si tienen ferritina normal, ¿por qué hacen anemia? Y es por eso. No usan su hierro, lo tienen ahí guardado. Son como los tacaños, ¿no? Tienen ahí su hierro, pero no lo usan. Pero no son la anemia normocítica. Muy bien. Entonces cuando está saturado de hierro se reduce, por esa razón se reduce mucho la absorción de hierro, ¿ya? Si no tendrías un aumento de hierro. Muy bien, cuando los almacenes de hierro se han vaciado, la absorción puede acelerarse de 5 a más veces el valor normal, ¿ya? De este modo el hierro corporal total se regula sobre la modificación de la velocidad de absorción. Muy bien, el ciclo vital es de 120 días, ya hemos visto, antes de ser destruidos, ¿ya? Los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero tienen enzimas que ayudan a metabolizar la glucosa y también formar ATP. Las enzimas también tienen otras funciones, le ayudan a tener flexibilidad, a mantener el transporte de iones de cloro, de sodio, su membrana, mantener el hierro unido con la hemoglobina y múltiples funciones, ¿ya? Vamos a ver esto, que es lo más importante, el vaso. Muy bien, una vez que la membrana ya está muy frágil, es hora de que estos glóbulos rojos pues sean fagocitados, ¿ya? Vamos a ver. Entonces tenemos en el vaso la pulpa blanca, que son estas zonas que les muestran acá, y la pulpa roja, ¿ya? Entonces la pulpa blanca, vean, está formada en este caso por este centro germinativo y por el nódulo nuclear. Entonces, esta pulpa blanca, ahí hay linfocitos, ahí hay macrófagos, y acá esta es la pulpa roja, ¿ya? Son las zonas periféricas a los sinusoides esplénicos, que son estos torrentes de sangre que bajan por ahí. Los más microscópicos, pues, ¿no? No se ven. Vean acá las trabéculas también y las arterias y venas, vean trabeculares. Entonces, estas viajan alrededor, todo lo que está alrededor de las trabéculas, arteriales y venosas, todas las zonas son las zonas de la pulpa roja, ¿ya? Entonces, vamos a ver que cuando los glóbulos rojos ya llegan a esa pulpa roja, vamos a ver que deben pasar por la mayoría, dice, de estos sinusoides, ¿ya? Tienen solo un diámetro de 3, acá debe ser MU, ya me he equivocado, comparados con los, pero bueno, comparados con los 8 micrómetros del eritrocito. Entonces es muy chiquitito y si no tiene mucha flexibilidad, se va a romper, no va a poder pasar, porque ya está muy viejito. Muy bien, entonces, y los macrófagos que están aquí son los que lo van a digerir, ¿ya? Dice, cuando se extirpa el vaso, el número de glóbulos rojos que viven más tiempo, más días. Muy bien, acá tenemos entonces, ¿quiénes lo van a fagocitar? Los macrófagos esplénicos, pero también pueden estar los macrófagos del vaso, macrófagos de la médula ósea y también los macrófagos que están en el hígado, ¿ya? Los macrófagos son células fago, ¿no? Fagocitan. Pueden fagocitar bacterias, pueden fagocitar células como los glóbulos rojos, pueden fagocitar parásitos, dependiendo del órgano donde estén. Y dependiendo del órgano en donde estén, los macrófagos a veces adquieren nombres propios.
Por ejemplo, en el hígado, el macrófago se llama célula de Kupffer, pero es un macrófago. En el cerebro, el macrófago se llama microglia. Y en el vaso solo se llama macrófago del vaso. ¿Ya? No tiene nombre propio. Muy bien, entonces, esos macrófagos van a fagocitar a los glóbulos. Vamos a ver. Durante esta macrofagia se va a liberar el hierro, que puede tener dos caminos. Si se une a la transferrina, va a unirse a la transferrina para ir a formar la ferritina, o va a ir a la médula ósea para la nueva producción de glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, glóbulos rojos. Bien, destrucción de la hemoglobina. Ya llegó al vaso, ya lo fagocitaron y va a haber liberación de globinas y va a haber liberación del grupo hemo. Este grupo hemo, a través de acciones enzimáticas que van a suceder, vamos a ver que a través de esta enzima del macrófago vamos a tener que se va a formar la biliverdina, la hemooxigenasa. Después, esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, va a reducirlo y se va a llamar ahora esta molécula bilirrubina no conjugada. Significa que la destrucción de los glóbulos rojos y la destrucción del grupo hemo va a generar bilirrubina. La que está en el torrente sanguíneo y es dosable se llama bilirrubina no conjugada. Cuando ella llega al hígado, se va a convertir en bilirrubina conjugada a través de la glucoriniltransferasa. Gracias a esta enzima, ahora se ha transformado a bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada va a viajar por las vías hepáticas, por las vías biliares intrahepáticas que terminan en los conductos hepáticos, ¿no? Derecho, izquierdo, conducto hepático común. Puede almacenarse aquí en la vesícula y también viaja por el colédoco para drenar en la segunda porción del duodeno. Muy bien, ¿qué va a pasar con esta bilirrubina conjugada? Llega aquí, gracias a la flora intestinal, vamos a tener que puede producirse, puede transformarse en urobilinógeno y estercobilinógeno, ¿ya? Si es que este urobilinógeno puede reabsorberse otra vez al torrente sanguíneo y una menor parte puede viajar al riñón y se excreta como urobilinógeno en la orina, ¿ya? Se va en la orina. Otro porcentaje vuelve otra vez a la circulación enterohepática para volver a salir otra vez. Tenemos una porción también que sale como bilirrubina no conjugada que otra vez se vuelve a resolver el torrente sanguíneo para que termine de pasar por el hígado y volverse bilirrubina conjugada. La otra parte va por las heces, otra forma de excretarlo es por la orina y por las heces, a través de estercobilinas, por eso las heces tienen un color amarillo. Por lo tanto, si yo tengo una obstrucción que no permite que salga la bilis, las heces salen blancas. Ahora, si es que yo tuviera una gran destrucción de glóbulos rojos, por ejemplo, en el torrente sanguíneo o por ejemplo en el vaso, eso se llama hemólisis intravascular. Y hay hemólisis extravascular. La extravascular se da en el vaso. Hay enfermedades que van a hacer que yo produzca hemólisis intravascular. Por ejemplo, imagínate que te transfundan un grupo sanguíneo que no es el tuyo y te transfundan dos paquetes globulares. Toda esa sangre que te han transfundido se va a hemolizar porque los glóbulos blancos lo van a destruir. Eso se llama hemólisis intravascular. ¿Qué hemoglobina vas a elevar? ¿Qué bilirrubina vas a elevar? La bilirrubina, mayormente la no conjugada, porque es la bilirrubina que todavía no ha pasado al hígado. Entonces los pacientes con hemólisis hacen aumentos de las bilirrubinas no conjugadas. Pero ahora imagínate que tienes una obstrucción aquí, en el colédoco, tienes un cálculo, y cuando tú quieres excretar, en el caso anterior hubo hemólisis, no llegó a pasar por el hígado, ¿no? En este caso ya se conjugó por la glucoriniltransferasa
pero no puede salir porque está acá, hay un cálculo de la vesícula que se ha atorado acá en el colédono. Estos pacientes van a elevar bilirrubinas conjugadas porque ya se han terminado de convertir, ¿no? Sí. Entonces, eso más o menos es lo que vas a ver en la práctica. Estos pacientes hacen ictericia, sea hemólisis extrahepática o hemólisis intrahepática, ¿ya? Dependerá, pues si es muy severo, harán ictericia severas y si no, harán ictericia muy leves, ¿ya? Una tintura de color amarillo en los pacientes. Ya está listo, se acabó, pero eso es todo, ¿ya? Muy bien, nos vemos en la otra clase, chicos. Esta